Gracias al Señor porque nos permite un día más estar aquí reunidos a través de esta señal del internet y por los distintos canales, porque Dios nos ha permitido que no se detenga su palabra y nos permite pues a través de YouTube y de Facebook pues llegar a los hogares de cada uno de ustedes y traer esta palabra de parte de nuestro Señor. Gracias a Él estamos aquí reunidos de esta manera, pidiéndole a Él que su palabra pues prospere en cada uno de nuestros corazones y nos haga esos hombres y mujeres que Él espera para este tiempo, prepararnos, fortalecernos en Él y ser instrumentos de Él para ser luz y luminarias en este tiempo. En el día de hoy pues yo quiero pues compartir con ustedes algo que el Señor ha estado inquietando en mi corazón, y al ustedes ver que no es nuestra hermana Orfa que está predicando, sino que tengo este privilegio, ella me informó que compartiera la palabra. Cuando ella me lo puso, el versículo que vino a mi corazón es este de Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Amén. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque ciertamente tú tienes planes de bien y no de mal. Planes para darnos un futuro y una esperanza. Y en este momento, en el nombre de Jesús, cuando todos aquellos nos están diciendo que no hay esperanza, que no hay nada bueno que pueda venir en este tiempo, queremos pedirte, Señor, a ti, que has diseñado los planes desde la eternidad para cada uno de nosotros. Esos planes, Señor, que tú tienes, nosotros los queremos en nuestras vidas. Queremos aceptarlos y entenderlos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos que están en sus casas, en sus hogares, pidiéndote, Señor, que esta palabra pueda llegar hasta ellos y tocar nuestros corazones y hacer esos instrumentos que tú esperas para este tiempo. Que nos preparemos en ti, que confiemos en ti, que te creamos a ti. Oramos, Señor, por cada persona que está en momentos de necesidad, para que tú allí seas ese Dios Rafa, ese Dios Jireh, que provee y que trae sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, habiendo leído este pasaje de Jeremías 29, versículo 11, esta parte es la que a mí me llamó mucho la atención. Yo sé los planes que tengo para ustedes, para vosotros, planes de bien, planes de bienestar y no de mal. Y cuando uno oye de estos planes, podemos vernos en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Versículo 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estamos viendo que el plan y los pensamientos de nuestro Señor son muy diferentes a lo que nosotros podemos tener. Y estos planes que Dios tiene, estos pensamientos que Él tiene, tienen un propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando confiamos en estos planes, cuando le creemos a Él, estos planes se convierten en bendición para no solamente para ahora, sino para nuestro futuro. Y es por eso que cuando nosotros nos aferramos a su palabra, esa palabra nos redarguye, esa palabra nos lleva a nosotros a confiar y a depender de Dios. Pero muchas veces nuestras realidades, muchas veces nuestras circunstancias chocan con estas palabras y nos impiden a veces confiar de manera plena en el Señor. Y eso ha pasado quizás en muchas de las casas nuestras, en nuestros hogares, en nuestras familias, en este tiempo de cuarentena, donde nuestra realidad a veces ha chocado con esas palabras que deben estar en nosotros como fundamento, como nuestra roca del cual nosotros nos hacemos y del cual nuestra casa debe estar fundamentada, que es Cristo.
Cuando nosotros vemos que sus planes son muy diferentes a los nuestros, cuando vemos que lo que Él quiere para nosotros es muy diferente como aquellas cosas que nosotros entendemos, pensábamos que iban a acontecer, en este periodo de prueba, se puso en manifiesto verdaderamente sobre qué hemos edificado nuestras casas. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy? Y yo quiero que vayamos al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Esta historia nosotros la conocemos y la hemos enseñado y hemos predicado en muchas ocasiones. Pero yo quiero que nosotros veamos hoy, a la luz del versículo inicial, de yo sé los planes que tengo. Estos planes que Dios tiene de antemano, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados a hechura suya, para andar en aquellos planes, aquellos propósitos que Dios preparó de antemano. Estos planes que Dios preparó de antemano son iguales que lo que dice Jeremías. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Y muchas veces los planes que Dios tiene, como lo tenía con esta familia, no son muy halagüeños, porque nosotros hoy que conocemos el final de la historia, pudiéramos decir Dios se va a glorificar. Pero cuando nos toca ser los protagonistas de la historia, estas situaciones pueden hacernos sucumbir. Y esto es lo que yo quiero, y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que lo transmitamos. Vámonos a capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: no hay 12 horas en el día, si alguno anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto, y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: ¿vamos nosotros también para morir con él? Luego pues Jesús halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mírala, mira cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí vamos a detenernos para poder profundizar un poquito en esta situación. Hay una persona, hay una familia a quien Jesús ama. Nosotros vemos en el versículo 3 que dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, mira, el que tú amas está enfermo. El que tú amas nos da a nosotros a entender que hay una intimidad, que hay un amor especial por esta familia. Porque cuando vemos en el versículo 5, dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, hay un amor para con esta familia. Y esta familia tenía un conocimiento, y vemos en los otros evangelios esta visita de Jesús a esta casa, donde María está a sus pies y Marta está muy afanada y muy turbada, queriendo agradar a Dios, al Señor Jesucristo en este momento, con los afanes de la casa para agradarlo. Ambas tomaron posiciones diferentes para poder agradar a su Señor. Y el Señor, pues, tiene una conversación con ellos. Betania, al estar cerca de Jerusalén, Jesús fue varias veces a Jerusalén durante todo su ministerio. Y nosotros conocemos que era muy frecuente en esta zona porque también estaba cerca el Monte de los Olivos. Jesús, antes de llegar aquí, se había ido al norte de Jerusalén, es decir, cerca de Galilea, un lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando en el principio del ministerio, y es muy cerca de Galilea, la región donde estuvo Jesús en su primer parte del ministerio. Este momento sucede casi al final, días antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ya para ser sacrificado por nosotros. ¿Qué sucede en este momento? Los discípulos le hacen una memoria a Jesús diciendo, allí te querían apedrear. Se había suscitado días antes de esta situación que los judíos y los fariseos querían apedrear a Jesús porque él había dicho, el Padre y yo somos uno. Y en ese momento quisieron apedrearlos y Jesús se fue a aquella región. Esa región queda a unos 110, 120 kilómetros de distancia entre donde está Betania y donde estaría Jesús en este momento. Cuando Marta y María envían la información a Jesús, este lugar de donde ellos estaban, a donde estaba Jesús, era un día de camino. Y dice la palabra de Dios que Jesús se quedó 2 días más después de que la información había llegado de que su amigo, al que él amaba, estaba enfermo.
Muchas veces nuestras peticiones delante de Dios pudieran tener tiempo en que va de aquí allá vaya y de allá para acá venga una respuesta. Pero estas mujeres, esta familia, conocía bien a Jesús. Y por eso, cuando vemos que Él dice, al que tú amas, estaban esperando, tenían una esperanza puesta en que Jesús, al escuchar esta petición, tomara la decisión de ir corriendo a su encuentro. Muchas veces nuestras necesidades tienen una urgencia. Muchas veces nuestras circunstancias ameritan una urgencia. Y si fuera en nuestras propias fuerzas, hubiésemos ido a buscar a Jesús y lo hubiésemos traído. Pero Jesús, al escuchar esto, dice la palabra que se quedó allí 2 días más. Luego le dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino que para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de él. Yo sé los planes que tengo, planes de bien y no de mal. Jesús estaba diciéndolas los que estaban con él, rodeándolos a él, ahí los discípulos con quien él estuvo. Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Él había escuchado, se había quedado 2 días y había testificado que hay un propósito en esta enfermedad. Hay un plan, hay un pensamiento. Y la palabra nos enseña en todo el Evangelio de Juan que nada de lo que hizo Jesús lo hacía por su propia cuenta, sino lo hacía porque era un plan que había diseñado Dios, el Padre. El Padre había dispuesto que Jesús no estuviese en el momento en que Lázaro cayera enfermo, sino que estuviese a 120 kilómetros. Ese momento de 120 kilómetros y el que Jesús se quedara 2 días más, era un plan que había diseñado el Padre desde la eternidad con un propósito. Lo que sucede que ese propósito no estaba en el conocimiento de esta familia que estaba pasando por ese proceso, incluso de los que estaban alrededor de él. Porque Jesús hace una declaración bastante importante que nosotros vamos a ver un poco más adelante. Esta enfermedad no es para muerte. Y dice la palabra, versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Vamos. Luego de haberse quedado 2 días, le dice a sus discípulos, ok, ya es tiempo. Ya podemos ir. Pero había una realidad, que en ese lugar a donde Jesús iba, los fariseos, los judíos, querían matar a Jesús. Y no solamente los discípulos, sino el mismo Tomás le dice, pero tú quieres que nosotros también vayamos para que muramos igual que él. Es decir, hay una realidad la cual cualquier persona en su sano juicio dice, pero tú te vas a exponer. Pero vamos a ver qué sucede en este momento. Y dice, vamos nosotros, y los discípulos dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús dijo, hay 12 horas en el día. Si alguno anda en el día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Voy a hacer un paréntesis. Esto es lo que quiere decir. Jesús andaba en el propósito del Padre. Mientras estuviera cumpliendo el propósito del Padre, nada de lo que los hombres planearan en contra de Jesús se iba a cumplir. Se iba a cumplir el propósito de atrapar a Jesús cuando el Padre así lo haya determinado. Mientras el propósito de Dios en Jesucristo estuviera en hacer lo que Dios había establecido, Él podía andar cuando quisiera, donde Él quisiera, y nada de lo que ellos habían planificado se iba a cumplir. Ahora bien, iba a llegar el momento en que esto se iba a suceder, que lo iban a tomar. Y eso iba a pasar pocos días después de este pasaje. Cerrando el paréntesis, volvemos a la familia. Y dijo esto, y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertar.
Entonces volvemos al raciocinio, a la parte lógica. Si nosotros escuchamos que Jesús dice, voy a despertarlo, yo pensaría igual que los discípulos, pero se va a recuperar. Jesús hablaba de un sueño, porque para el Señor lo que había pasado con Lázaro, que ya en su omnisciencia él sabía que Lázaro había muerto, era lo que nosotros vamos a pasar cuando muramos. Vamos a estar en un sueño, pero el que muere en Cristo ciertamente vivirá. Esa es la promesa de su palabra. Y aquí él está diciendo, él duerme, voy a despertarlo. Los discípulos dijeron, Señor, se va a recuperar. Y él hablaba literalmente de que Lázaro, y le dice en el versículo 14, Lázaro ha muerto. Pero ¿cómo nosotros podemos unir ese Lázaro ha muerto y esta enfermedad no es para muerte? Es que todavía nos falta el punto del propósito de Dios. Ese propósito de Dios, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Aún ese propósito, viendo nosotros la muerte, viendo las cosas inminentes que nos están sucediendo, ese propósito sigue siendo de bien y no de mal. Ese momento en que Jesús dice, Lázaro ha muerto, y tú lo unes al versículo que decía, esta enfermedad no es para muerte, nos falta la otra parte que dice que es para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea glorificado. El propósito de todo este proceso es para que Jesucristo sea glorificado. Y no solamente sea glorificado, sino que es la resurrección de Lázaro se va a convertir en la culminación del ministerio de Jesús, porque Jesús iba a hacer algo que solamente Dios podía hacer. Lo que los judíos estaban procurando días atrás de apedrear a Jesús porque Jesús había blasfemado diciendo que Él y el Padre son uno, en el momento que ellos vean la resurrección de Lázaro, en ese momento van a entender que un hombre que tiene 4 días de muerto y este milagro solamente puede provenir de parte de Dios. Ya ahí se iba a caer cualquier tipo de argumento que se estaba levantando en contra de Jesús diciendo, Él tiene un demonio, Él no puede venir de parte de Dios. Esa división que había entre los judíos y los fariseos en ese momento se iba a romper. ¿Por qué? Porque este acto, este milagro iba a poner la tapa a todo lo que ellos estaban diciendo. Le iba a decir, cállense, esto no puede ser una persona que no venga de Dios. Este milagro solamente puede provenir de Dios. Y eso era lo que iba a hacer Jesús. Pero estamos viendo desde un punto lejano a la familia, pero la familia está pasando por un proceso de prueba. Y es muchas veces el proceso de prueba en que tú y yo estamos viviendo, o podemos estar viviendo, o hemos estado viviendo durante todos estos días. Yo no sé cuál es tu prueba. Yo no sé cuál es la situación en que tú estás o estamos. Cada uno de nosotros sí sabe y Dios sí sabe. Porque no es ajeno a Dios a nuestra necesidad. Y quizás tú has puesto tu confianza en Dios, pero has visto que todas las cosas se están desmoronando alrededor tuyo. Quizás tú has escuchado como los discípulos cuando el Señor iba delante de ellos, le dijo, vayan, crucemos al otro lado, y Jesús se duerme en la barca y se levanta una tormenta. Y empezamos a tener temor. Quizás tu barca está llena de agua, hay una tormenta alrededor tuyo y Jesús está ahí. Y tú estás clamando para que Él se levante. Quizás el nivel de respuesta de Jesús se tarda y tu necesidad se está volviendo cada vez más real. No lo sé. Dios sí sabe. Y a mí me gusta mucho este versículo 15. Porque nos dice algo muy importante. Dice, por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Para que creáis. Jesús se alegró de no haber estado en Betania cuando Lázaro enfermó, porque sabía que la petición de las hermanas, él iba a acudir y esta enfermedad iba a pasar. Era algo fácil en ese momento.
porque ya muchos enfermos habían sido sanados por parte de Jesús. Es decir, era una enfermedad que parecida al el siervo del centurión, pero igual que la hija de Jairo. Estas enfermedades el Señor las sanó, pero el propósito del Padre para con el Hijo era que estuviera a 100 y pico de kilómetros de distancia de esta enfermedad, para que se cumpliera y se glorificara el Padre y se glorificara el Hijo. Y Él se alegra de que ese plan de Dios se cumpliera de esta manera. Y volvemos al punto. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Él sabe los planes que tiene para nosotros. Y aún nosotros, viendo que Él está lejos a nuestra respuesta, yo sé los planes que tengo para vosotros. Y vamos al versículo 17. Jesús llega y ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y vemos que cuando Marta escucha que Jesús, versículo 20, cuando Marta escucha que Jesús venía hacia Betania, sale a su encuentro. Y dijo lo siguiente: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo no sé qué dolor había quizás en el momento en que Lázaro enfermó. Ellas piden que Jesús venga, Jesús no viene. Ellas ven que le empeora la enfermedad, ven que Lázaro muere, entierran a Lázaro y no escuchan ninguna información de aquel a quien ellos clamaron, aquel a quien mandaron a buscar, aquel en quien su esperanza estaba. Porque dice la palabra de Dios: yo sé que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Esa era una confianza en aquel que sí podía sanar la enfermedad de Lázaro. No sabemos en ese momento cómo estaría el corazón tanto de Marta como de María al ver que su hermano Lázaro muere, y sabiendo que Jesús, estando cerca, relativamente cerca, estaba en Israel y que había sanado a otros. A Lázaro no lo sanó. A Lázaro no lo sanó. Y la información de que esta enfermedad no era para muerte se lo dijo a los discípulos, no se lo dijo a Marta y a María. Marta y María estaban pasando su prueba en su casa. Marta y María estaban pasando su necesidad, su dolor en su casa. Y ese dolor y esa prueba solamente estaba en desconocimiento de Marta y María y el Padre, que había determinado que Jesús se quedara 2 días más. Y volvemos al versículo: yo sé los planes que tengo para con vosotros. Yo sé el plan que tengo. Descansa, confía en mí. Y Marta le dice claramente: si tú hubieses estado aquí. Y Jesús empieza una conversación, y una conversación donde salen palabras de fe, de confianza. Esta mujer, con su forma de ser, nos enseña a nosotros cuánto había asimilado de quién era Jesús. Ella creía que Jesús era el Cristo. Ella estaba segura de que Jesús era la promesa dada de Dios para el pueblo de Israel, de ese Mesías prometido, de ese Cristo prometido. Y cuando él empieza a tener esa conversación con Marta, Marta le declara la palabra. Es decir, Marta está afirmada en la palabra. Pero aún estando afirmada en la palabra, la prueba pasó. Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, aún ahora, oiga esto, aún ahora, yo sé que todo, wow, qué precioso. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Yo sé. Marta acaba de perder a su hermano y le está diciendo a Cristo: yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé. Vuelve y dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le vuelve y le dice: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Él le dice, primer punto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? ¿Por qué Jesús le pregunta, ¿crees esto? Porque le acaba de declarar, Lázaro va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el momento que toca la resurrección al día final. Y yo sé que tú eres el Cristo. Y yo he creído esto. Pero ahora el Señor le dice, tú crees ahora, adicional a esto, tú estás creyendo esto que yo te estoy diciendo. Tú estás creyendo en estas palabras que yo te estoy diciendo, yo soy la resurrección y que tu hermano va a resucitar. Muchas veces nuestras pruebas nos llevan así a confiar en el Señor y no saber que Dios va a hacer algo grande en medio de la circunstancia, en medio de la prueba. Nosotros entendemos que nuestro mundo se ha acabado en este momento y aquel que lo puede hacer todo y que creó todo de la nada, no puede hacer ya más nada. Ya esto es lo imposible, es imposible. No, lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. No sé si me escuchaste, mi hermano. Lo que nosotros llamamos imposible, para Dios no es imposible. Para este momento, Lázaro ha muerto, tiene 4 días, eso era imposible resucitar. Pero Dios se va a glorificar. Y Dios quiere glorificarse en medio de tu prueba, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Cuando nuestras vidas están en sus manos, Dios no se mueve antojadizamente en nuestras vidas. Él tiene un plan perfecto, un plan diseñado por Él y el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Tu necesidad, tu circunstancia, tus problemas, todas las cosas que tú estás viviendo no pasan desapercibidas delante de nuestro Dios. Dios lo conoce todo. Y aún Él, retardando su respuesta, está preparándonos para una manifestación gloriosa de Dios en tu vida y en mi vida. Dice, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y cuando ella terminó de decir eso, se fue. Pero no le dijo, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo sé que mi hermano, no, ella creyó en que Jesús era el Mesías y es el Cristo prometido. Y habiendo dicho esto, fue a buscar a su hermana. Si nosotros pudiésemos analizar ambos puntos de estas dos hermanas, Marta de una forma, María de otra, pero ambas hacen una misma declaración. Cuando María llegó, versículo 32, a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó. Entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas tenían el mismo dolor. Y ambas tenían la misma respuesta ante la necesidad. Nosotros sabemos que si tú hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. ¿Eso les impide a ella conocer la voluntad de Dios? No, esa era su confianza en Cristo y en lo que Jesús hacía. Pero en este momento, aquí están diciendo, nosotros sabíamos que tú podías hacer esto. Nosotros sabemos que tú podías hacer esto. No esperábamos que tú lo hicieras. ¿Cuántas veces nosotros estamos en nuestra vida esperando una respuesta de parte de Dios y la respuesta quizás no llega, y lo que nosotros estamos viendo, que el temor que hemos estado esperando que no nos llegue, nos llega? Marta y María sabían que si Jesús llegaba, y quizás miraban el tiempo, el reloj, no sé, como ellos medían su tiempo, diciendo, wow, no llega, y nuestro hermano se va muriendo, se va apagando, y muere. Lo preparan, lo entierran, y aún así nada.
Muchas veces saber la historia nos impide ver las bendiciones, pero cuando somos los protagonistas de la historia, es muy difícil. Y por eso, en estos momentos en que tú eres protagonista de la historia que tú estás viviendo, y nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia, que Dios tiene preparada de antemano, ¿cuál es tu petición? ¿Dónde está tu confianza? Y es este día que yo quiero traerte ese versículo. Yo sé los planes que tengo, planes de bien y no de mal. Dios sabe el plan y el proceso que tú estás pasando. Y Dios sabe lo que tú estás viviendo en este momento. Y no es ajeno, tu dolor no es ajeno a Dios. Y lo vamos a ver ahora. Cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Jesús se entristeció y se conmovió porque veía a María y a los que venían con ella llorando. Pero Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Cómo entonces se entristece? ¿Por qué? Porque Él no es ajeno. Él ama, y el amor hacia nosotros, ese dolor que nosotros sentimos en medio de la prueba, aún Él sabiendo el propósito que Dios va a hacer, algo glorioso, Él ve y se conmueve de nosotros y sabe el proceso en que tú y yo estamos. Nuestras lágrimas van a ser enjuagadas por Dios. Nuestras circunstancias van a ser tratadas por Dios. Y Dios va a glorificarte aún en medio del dolor, en medio de la prueba que tú estés viviendo en el día de hoy. Dios está trabajando en este proceso para ir preparando a una iglesia que en medio de todas las pruebas que puedan presentar, aún viendo la muerte delante de nosotros, sepamos que nuestro Redentor vive. Sepamos que ciertamente esta palabra que Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, se pueden hacer evidentes en tu vida y en la mía. Y Él se entristece, y cuando le pregunta, ¿dónde le pusiste? Y le dicen, ven y ve, dice la palabra que Él llora. No pudo contener su dolor y llora al igual que estaba llorando María y al igual que estaban llorando aquellos que la acompañaban. No es Dios un Dios ajeno a nuestro dolor. Él no es ausente, aunque su silencio pueda ser un silencio muy terrible. Él está ahí en favor nuestro. Él sabe de qué tenemos necesidad. Dice la palabra que aún antes de que salga de nuestra boca nuestra petición, ya Él la sabe toda. La omnisciencia de Dios es increíblemente impresionante para nosotros que tenemos una mente finita. Pero Él, como arquitecto perfecto, sabe qué cosas van a acontecer porque Él tiene planes de bien y no de mal. Y tú dirás, pero la muerte se pareciera un plan mal. No. Los que estamos en Cristo, aunque muramos, viviremos. Aunque estemos pasando por el proceso que tengamos que pasar, aunque nuestra muerte sea dolorosa para los que estén alrededor nuestro, morir es Cristo y vivir es ganancia. Es que nosotros tenemos que saber que el estar con Él es mejor que lo que estamos aquí. Y dice, ¿dónde le pusiste? Y miren esto. Por eso los judíos decían, mírala como amaba. Pero en el versículo 37, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Ese era el cuestionamiento, ese es el cuestionamiento de quizás muchas veces nosotros y los que están alrededor nuestro. ¿Dónde está tu Dios?
¿Dónde está el Dios en que tú crees en este momento? Él que hace tantas cosas y que hace tantos milagros, y tú que haces tantas cosas y tú que has creído tanto en Él, tú que predicas tanto la palabra de Dios, ¿dónde está tu Dios en este momento? Yo no me puedo imaginar cuántas veces esta pregunta pudo haber subido en la mente y en el corazón de Marta y de María y de los que estaban alrededor de ella. Porque ellos que sabían que Jesús amaba a esta familia y están ahí, en medio de esta situación, haciendo la misma pregunta, pueden también tú estar pasando por una situación difícil y te estén preguntando, ¿dónde está tu Dios? Versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo, otra vez, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. En 2 ocasiones vemos en la palabra, en un solo momento, cuando Jesús es el Verbo. Jesús es Dios, creador de los cielos y de la tierra. Aquel que de la nada lo creó todo. Las cosas son creadas por Él, para Él y por Él subsisten. Tú y yo somos polvo delante de Dios. Y Él se conmueve por el dolor de esta familia y se conmueve por tu dolor. Tan importante y tan amado eres tú. Tan amado eres tú. Tan amado soy yo. Que Dios sabe por lo que estamos pasando. Y se conmueve juntamente contigo por esta situación y por la situación que ellos estaban viviendo, aún sabiendo que iba a ser algo glorioso y grandioso. Dice la palabra, ¿dónde le pusiste? Y él le dice, quita la piedra, quiten la piedra. Marta, como ya la conocemos, dice, Señor, ya tiene 4 días, hiede. Y él le dice lo siguiente, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿A qué creer? Le está diciendo, a que Él va a resucitar, a que esta muerte no es esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado en esto. Esta invitación, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees en Cristo, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha hecho para con tu familia y para con la mía, verás la gloria de Dios. Muchas veces la gloria de Dios no es que veamos resucitado a Lázaro, muchas veces la gloria de Dios es que Dios se ha glorificado a través de tu prueba para que otros sepan que Dios está en tu vida, que Dios está en medio de tus circunstancias, aún en medio de aquellas situaciones que son muy difíciles, Dios está ahí teniendo el control, porque Él nunca lo pierde. Nosotros se lo podemos quitar, pero Él nunca lo va a perder. Y Jesús hace una oración diciendo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean en que tú me has enviado. Jesús hace esta oración específicamente para aquellos que estaban alrededor de Él, que no creían que Él era, el Padre y Él son uno, y que esta resurrección vendría del Padre, y que esta petición que Él estaba haciendo era para que Dios se glorificara en Él, y también Jesucristo fuera glorificado en esta resurrección. Y ahí no iba a quedar duda de que realmente lo que Dios hace, lo hace perfecto. Este hombre tenía 4 días muerto y no había pasado por una funeraria, una preparación como la que nosotros vemos aquí. Era imposible que los que estaban ahí siendo testigos oculares de esta resurrección pudieran negar que Lázaro había muerto, y tampoco podían negar que Jesús le había resucitado. Porque los milagros de Dios, cuando Dios lo hace, porque yo sé los planes de bien y no de mal que tengo para nosotros, que tiene para nosotros, es para que Dios sea glorificado de tal manera que los que estén alrededor nuestro puedan testificar que Dios ha hecho una gran cosa en tu vida.
y en la mía. Yo te invito, mi hermano. Yo te invito, mi hermana, tú que estás en tu casa, tú que estás pasando por un momento de prueba, por un momento de necesidad, que creas en aquel que ha muerto por ti, que creas en aquel que ha abierto las tumbas de los muertos y ha resucitado, aquel que tenía 4 días muerto, aquel en cual la esperanza de ellas era que se evitara la enfermedad, pero la enfermedad vino, la enfermedad provocó muerte, pero Dios se glorifica aún en medio de la muerte, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la prueba. Estas 2 mujeres creyeron, sabían en quién habían creído y en quién habían puesto su confianza. Esa confianza, esa esperanza había sido puesta en aquel que dice la palabra, que el que cree y espera en él no será defraudado. Porque nuestra esperanza no está en algo tangible, aquí, visible, sino en aquello que es celestial y es eterno. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí es pasajero y lo hemos vivido en esta cuarentena. Y en este tiempo de prueba, todo puede pasar, todo tiene un tiempo debajo del sol. Lo que no va a pasar es su palabra y sus promesas. No va a pasar aquel que dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él no se duerme, no descansa, su diestra nos sostiene. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y Él los guarda, Él nos guardará en completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Marta y María confiaban, vieron un momento de dificultad, vieron un momento de dolor, vieron la muerte de su hermano, y aún en medio de todo el dolor vino respuesta, y Dios fue glorificado aún en medio de la tristeza y el dolor. Dios puede glorificarse en tu vida. Y aunque pase la muerte, aunque pase el problema que tú has temido que te vaya a pasar, no pierdas tu esperanza. Porque el versículo que Dios trajo en mi corazón desde el principio: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Tu futuro, tu esperanza, es que Cristo está sentado en su trono, y de ahí nadie lo puede mover, y ahí está intercediendo por ti y por mí, y ahí Él tiene el control de nuestras vidas, y de ahí Él ha planificado y tiene pensamientos más altos que los tuyos y los míos, y que no se mueva antojadizamente en tu vida. Dios está en control. Dios no pierde el control. Dios está en medio de toda circunstancia y de todo problema. Él es nuestra paz y Él es nuestra esperanza. Yo te pido, mi hermano y mi hermana, que cierres tus ojos ahí en tu casa y clames al Señor diciendo junto conmigo: Señor, quiero pedirte que aumentes nuestra fe, que hagas resplandecer tu rostro en nuestras vidas, que no perdamos la esperanza, que confiemos en que tú eres el que hace todas las cosas bien y perfectas. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares pasando por alguna prueba, algunas circunstancias que solamente tú lo sabes, que tú les ayudes a confiar y esperar en ti. Que aunque tú tardes en tu respuesta, como nosotros pensamos que se tarda, sepamos que tus planes son de bien y no de mal. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a confiar en ti, a esperar en ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a no desfallecer, sino a tener la certeza de que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiamos, esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Recibe un abrazo de parte de nuestro ministerio Betel y de todos los que estamos aquí, de Felipe, de Carlos, de Guillermo y de mi amada esposa Carol y del mío propio. Dios te bendiga. Amén.